abatido en un operativo de las fuerzas internacionales. Este comandante insurgente, que tiene varios seudónimos, habría fallecido el jueves en un bombardeo aéreo lanzado por los Estados Unidos. El gobierno de Barack Obama ofrecía $7 millones por la información que permitiera dar con Al-Kaddouli. Estados Unidos, decíamos, ofrecía esta recompensa. La muerte de Abdel Rahmani Al-Kaddouli fue confirmada en una conferencia de prensa por el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Ash Carter, y el general John Dunford. Durante los últimos días hemos estado eliminando en forma sistemática el gabinete de ISIS y la eliminación de Al-Kaddouli es la segunda exitosa entre las altas jerarquías del ISIS. Todo esto lo aseguraba el propio Carter. El funcionario estadounidense agregaba además la muerte de Al-Kaddouli, quien además reclutaba a altos mandos, forma parte de una gran campaña para extirpar el cáncer de ISIS en Siria, donde junto con las fuerzas locales nos centramos en los focos como Raqqa y Mosul. Y está en comunicación para ampliarnos sobre este tema el experto Horacio Calderón. Horacio, bienvenido, muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Quién es este hombre que vemos en imágenes, el segundo de ISIS, pero además, qué podemos decir de él? Bueno, mirá, es un hombre, por supuesto, muy conocido en el ambiente de lo que es el yihadismo global. Estamos hablando del Rahman Mustafa Al-Kaddouli, que tenía varios alias, y se lo conocía también como Haji Imán, ¿no? O Abu Alá al-Afri. Mira, para que el oyente, más o menos, el televidente, se ubique un poco, cuando hace algo más de un año dieron por muerto al pseudo califa Ibrahim, se mencionó de que esta persona era el nuevo califa. Así que vos imaginate la importancia del personaje. Sí, claro. Él hacía tareas financieras, ¿no? Dentro del Estado Islámico. No solamente financieras, todo lo que fuera. A ver, imagínate vos el primer lugarteniente del número 1 del Estado Islámico, ¿no? El autodenominado Estado Islámico. O sea, él manejaba toda la cuestión, por supuesto, de financiera, después que mataron al que estaba a cargo de eso. Pero hay que tener en cuenta que hace pocos días también murió Omar el checheno, que en realidad Omar el checheno era georgiano, le decían el checheno por su experiencia de guerra, etcétera, ¿no? Pero realmente la muerte de este personaje es una baja importante, muy sensible para el ISIS. ¿Y qué puede ocasionar esta baja, no, a modo de represalia, digo yo, por parte del Estado Islámico? Mira, acá lo más importante, el Estado Islámico tiene, para mi punto de vista, dos grandes, llamémosle, carótidas, ¿no?, que hay que atacar. La primera de ellas es justamente los ingresos financieros que tiene, que se realizan a través de asaltos a bancos. Fíjate que solamente en la ciudad de Mosul, en Irak, hace 2 años se llevaron $800 millones de todos los bancos, ¿no? Más el ingreso varias veces millonario por día en venta de barriles de petróleo, ¿no?, que así se hacían desde Irak y desde Siria, por ejemplo, a Turquía. Una tercera fuente de ingreso era la venta de antigüedades que son, por ejemplo, tienen un valor multimillonario. Y por último, además de las donaciones de países, por ejemplo, del Golfo, los secuestros. Mirá vos, la venta de antigüedades, qué extraño, ¿no? Esto, como No, claro, son de un valor incalculable. ¿Cómo te va, Horacio? ¿Cómo estás, Antonio? Claro. Lo que pasa es que hay museos en estos lugares que ellos se han robado, todas las estatuas se han robado, esculturas que son de hace 5.000 años, que no tienen valor. Claro, exacto. Y además, no solamente museos, hay personas que son multimillonarias que las compran, ¿no? Claro que sí. Entonces, ahora eso también lo más curioso de este grupo, lo importante de este grupo, por eso son millonarios, que venden petróleo a precios irrisorios. Claro, digamos a mitad de precio de lo que es el mercado internacional, claro, o con un 60%. Pero fíjate acá el detalle, que los compradores de petróleo también son los enemigos encarnizados de esta organización. Claro. Ahora, compra Irán, compra Turquía y compra hasta el gobierno de Siria le compra petróleo. Por eso esto es lo que, digamos, es incomprensible. Sí, sí. A la lógica de lo que es la lógica de la guerra. Es incomprensible. Es incomprensible, pero la realidad, Antonio, que sucede, ¿no? Y yo hablaba de dos carótidas, ¿no? De dos
digamos, puntos neurálgicos. Porque sin dinero no tiene gobernabilidad. Claro. ¿No? Porque hay que ver que tiene, por ejemplo, hospitales equipados con médicos internacionales. Claro, de última generación. Sí. ¿No? Hasta tiene un hotel de 5 estrellas en Mosul. Bueno, lo principal es quitarles las fuentes de ingreso para que no tengan gobernabilidad y que empiecen a sublevarse las tribus que en definitiva se ven beneficiadas con el dinero, compran a los jeques de las tribus, entonces los dejan tranquilos, además por supuesto del terror que infunden al amenazarlos con decapitarlos, etcétera, o crucificarlos, que son dos formas de, digamos, de ejecución que tienen estos personajes siniestros. Y lo otro, que es para mi punto de vista lo final y lo más importante, es quitarle, como acabas de mencionar hace minutos, acaban de mencionar ustedes, el manejo de las ciudades. Por ejemplo, de Mosul, hay que echarlos de Mosul, claro, en Irak, y de Al-Raqqa en Siria, ¿no? Además de Davik, que es una ciudad emblemática muy pequeña, que está en Siria, en la cual ellos dicen que se va a librar la batalla final, porque el Estado Islámico, entre comillas, es una secta apocalíptica. ¿Qué significa esto? Que ellos creen que con acciones humanas que desarrollan pueden adelantar la llegada del Mesías y provocar el apocalipsis. Ahora, vos fijate Claro, fíjate que y también es una baja clave el 15 de marzo de Omar al-Shishani, que era de una crueldad única, que mandaba a morir a los jóvenes, que tiene que ver con lo que vos decís, cuanto más muertos hay, llega el apocalipsis. Claro, Omar al-Shishani es Omar el checheno. El checheno. ¿No? Que justamente yo mencionaba hace un rato. El 15 de marzo fue abatido. Claro, y después hace alrededor de un año aproximadamente, mataron al lugarteniente para Irak, que tenía el ISIS, y el lugarteniente para Siria. Ahora se están quedando sin conducción. Ahora se cambia un poquito de tema, no tiene que ver con lo que está ocurriendo en Europa, con Bruselas concretamente. Exacto. Y Europa enfrenta un problema enorme, porque son fanáticos que, si bien tienen origen musulmán, nacieron en Francia, en Bruselas, en Londres. Es un problema serio. Son ciudadanos de esos países. Exactamente, y algunos de ellos, Antonio, de tercera generación. Claro. O sea, son bisnietos de personas que inmigraron hace ya muchísimos años, hasta 100 años a lo mejor, a Europa, y que se sienten de alguna manera desarraigados, ¿no? Claro, por eso es el doble problema que tiene Europa. Europa, y sobre todo Francia, branco primario Francia, que es el que tiene la mayor masa crítica de musulmanes pacíficos, en la cual se mimetizan estos extremistas que en definitiva lanzan los ataques, pero los ataques, por ejemplo, han sido planificados en Bélgica, que es un país que no tiene la infraestructura de seguridad que caracteriza, por ejemplo, a Gran Bretaña y a Francia. Cuando en el fondo también, Horacio, es la capital de Europa. Ahí funciona la Unión Europea. Exactamente, pero vos te preguntás, ¿cómo es posible que un país que justamente alberga la sede de la Unión Europea y la de la Organización del Tratado del Atlántico Norte permita la circulación de este tipo de individuos peligrosos? Y de cargamentos explosivos. Cargamentos explosivos, no solamente que pasan la frontera, esta persona, hacia Francia, atacan en Francia, vuelven luego a Bélgica, etcétera. Y Bélgica, cuidado, y más, Bélgica Horacio, tiene una historia muy larga, Sí. no solamente de presencia de estos elementos yihadistas con distintos nombres, porque esto me remonto a lo mejor 20, 30 años atrás. Sí, señor, te estaba siguiendo el hilo de la conversación. Claro, entonces el problema que hay acá con respecto a Bélgica se extiende a toda la Unión Europea, porque por ejemplo, yo acabo de tuitear esto, por ejemplo, uno de los líderes justamente de la Comisión Europea quiere crear una unión de seguridad, se llama una Union Security, ¿no? Sí. Bueno, pero ¿qué sucede? Los países integrantes de la Unión Europea se oponen. ¿Por qué? Porque tienen diferentes agendas, tienen diferentes presupuestos, y los presupuestos que están a disposición en este momento, después del colapso económico y financiero que comenzó en 2008, hasta la fecha, no les permiten aumentar justamente los presupuestos para la seguridad acordes a las necesidades frente a las amenazas que se presentan en este momento, porque se calcula que por lo menos hay 2.000
2.000 terroristas que están... terroristas, llamémoslos así, Bueno, que podían estar en este momento Horacio, volviendo anoche a fue Francia. detenido uno en Francia. Claro, 500 a Bélgica, ¿no? Por eso te digo que anoche fue detenido en Francia, Claro. que tenía en su poder todo para armar una bomba. Exactamente. Por ende, te digo que se enfrenta a un problema Europa, que si no empieza a mirarlo en serio, va a tener serio problema. Claro, porque mirá, el explosivo, disculpá que a veces se retrasa un poco la voz, ¿no? Sí, Se superpone la voz. Porque yo aparte te estoy viendo por televisión, entonces se superpone la voz. No te O preocupes. sea, el TATP, que es un explosivo que se fabrica con peróxidos y con acetona, etcétera. Bueno, está a disposición, digamos, los componentes son de venta pública, pero lo que sí sorprende es que tengan cantidades enormes de litros que son prácticamente ya vienen a compra masiva. Claro. Entonces ellos van a tener que hacer algo parecido a lo que hicimos nosotros con la efedrina en el año 2008. No, es que si no se enfrentan a dos problemas, uno es el económico y el otro es que los guerrilleros, o sea, los fundamentalistas que están actuando en territorio francés, belga, europeo, son europeos. Exactamente, y es muy difícil de hacer un seguimiento. Es prácticamente imposible, salvo con una central real de inteligencia. Claro, que no hay, mirá, te digo algo más, porque uno estudia todo este tipo de cuestiones, pregunta, por ejemplo, los bancos de datos de seguridad de la Unión Europea no están conectados o linkeados, como se dicen ahora, ¿no? No están linkeados con lo de los países miembros. Y los países miembros entre sí tampoco tienen conexión de base de datos para que digan, bueno, Bélgica pueda tener en tiempo real, por ejemplo, los datos de un señor Salah Abdel Salam, que ha sido en este momento justamente capturado, después de largo tiempo. Bueno, no, tiene que pedir al gobierno francés y que el gobierno francés le transmita, y bueno, no pueden consultar en tiempo real. Entonces, frente a una amenaza que se resuelve o que se podía resolver en horas y no en minutos, bueno, la información llega tarde. O sea que Europa realmente está frente a un problema... ¿Serio? Grave. Muy grave. Y cuidado, que acá estamos hablando al principio del ISIS, ¿no? Cuando implosione, porque esto será, calculo yo, de acá a mediados del año 2017, que le quiten el manejo de ciudades y de territorios, entonces ya no se puede llamar más califato ni Estado, ni Estado Islámico, ni mucho menos. Bueno, muchos de esos combatientes que son de origen europeo van a volver a Europa. O como tienen pasaporte europeo, se van a dirigir a otros lugares. Con una sede de venganza importante. Claro, no, pero esto es global, es una amenaza global. Claro. Ahí yo siempre insisto, justamente en Canal 26 el otro día, hablando con el Chiche Helblum, yo dirigiéndome con el mayor de los respetos al presidente de la República y al jefe de gabinete, que tienen que formular, tienen que tener un abordaje interdisciplinario de estas amenazas. Compuesto por expertos, por especialistas, no por opinólogos o por políticos que opinan y de repente no conocen en profundidad los temas, porque la Argentina ya tuvo un bautismo en el año 1992 y un año 1994. En el año 1994. En el 94. ¿No? O sea, olvídate quiénes fueron. Fueron 2 atentados relacionados con el Medio Oriente. El caso Nisman, por ejemplo, el fiscal Alberto Nisman, más allá de la causa de su muerte, se suicidó, lo mataron, dejemos en suspenso eso, ¿no? Bueno, el señor Alberto Nisman estaba relacionado con la causa AMIA, y la causa AMIA con lo que sucede en el Medio Oriente o el Levante, propiamente dicho, que es donde está el Líbano, donde está, por ejemplo, Israel, etcétera. Entonces, acá ya hemos tenido dos grandes atentados que fueron el lanzado contra la Embajada de Israel y el lanzado contra el edificio de la AMIA. Ahora también surge Carlos Menem con que a su hijo lo mataron. Tenemos un cuarto punto. No, y aparte con un secreto de Estado que si lo revela ante la justicia puede producir un verdadero escándalo internacional. Claro, si es que realmente Carlos Menem tiene pruebas de eso, ¿no? Obviamente, pero... Yo me permito dudar de la seriedad de Carlos Menem, pero yo creo que tiene la obligación el presidente de la nación actual, Mauricio Macri, de liberarlo, claro. De liberarlo, y si no, por supuesto, lo que dice Carlos Menem, si es un secreto de Estado, debe estar en la AFI, o sea, en la Agencia Federal de Inteligencia actual. No, si no, no pasa de ser un invento de Carlos Menem.
Horacio, te quería preguntar lo siguiente respecto de Bruselas, ¿no? ¿Es algo ingenuo o cómo se manejan los intereses respecto de la seguridad? Porque te estaba escuchando. Bruselas, ¿cómo se le pudo haber pasado por alto, digamos, no tener una seguridad máxima, sabiendo que se habían capturado en Bélgica justamente los sospechosos del atentado en Francia? ¿Cómo se explica esto? Bueno, son fallas garrafales a nivel de inteligencia y a nivel de seguridad. Fíjate, una compañera de colegio de mi hija, que vive a 2 cuadras o 3 cuadras de justamente la sede de la Unión Europea, se comunicó conmigo de manera casi inmediata y me dice, mirá Horacio, dice, está saliendo humo, sale humo de las alcantarillas que están a metros de mi departamento. O sea que, imagínate, llegaron a colocar una bomba en el subterráneo, como decimos acá, en la parte de atrás del subterráneo, nada menos que a 300 metros de la sede de la Unión Europea aproximadamente. La estación Malbec, creo que se llama así. Entonces, claro, esto ha sido una falla garrafal de inteligencia y seguridad. Y yo me remito a que este país, aunque sea el centro neurálgico de Europa en cuanto, a lo que es la OTAN y a lo que es la Unión Europea, no dispone tal vez de los medios económicos necesarios para poder reformular y fortalecer estos sistemas que acabo de mencionar, reitero, inteligencia y seguridad, para poder prevenir este tipo de ataques. Además que existan células que puedan planificar ataques en otros países, como pasó con los atentados del mes de noviembre del año pasado. Pero además hay un hecho, y es que tanto Bélgica como Francia y otros países tienen prohibido hablar de estadísticas. No podés tocar estos temas que puedan causar una especie de grieta entre lo que es el inmigrante, aunque sea de 3 generaciones, y la población autóctona. Por ejemplo, los valones de Bélgica, los flamencos de Bélgica, o los francos de Francia, etcétera. Entonces, además, entre los objetivos de estos movimientos justamente yihadistas, terroristas, está en ensanchar esa grieta. ¿Para qué? Porque entonces cuanto más desarraigada se sienta la población europea, más allá del país en el cual se encuentren, bueno, entonces eso es un semillero de nuevas voluntades, de nuevas vocaciones, porque esto se conecta además, todo esto, aunque parezca así obviamente una casualidad, con un cambio generacional. Claro, y aparte estás creando guetos resentidos que con poder de fuego pueden ser fatales. Claro, en Molenbeek, por ejemplo, Antonio, prácticamente es un gueto, claro, pero es un gueto contaminado con gente de trabajo, pacífica, contaminado con elementos yihadistas, que muchos de los que han atacado han salido justamente de ahí, sí, ¿no? Entonces, lo que yo sí te puedo anticipar, que Bélgica, el gobierno belga, está planificando una redada en todos estos centros neurálgicos como el que yo te acabo de nombrar, y esto realmente va a traer problemas bastante graves de represalia, ¿no? Totalmente. Esto es lamentable que uno tenga que decir esto, ¿no? Pero la verdad está así. Horacio, te mando un fuerte abrazo, gracias como siempre. Por favor, que tengas felices Pascuas. Igualmente, hasta pronto. Reiteramos una información que dimos al principio, también de último momento, imágenes que son realmente fuertes, ¿no? Venado tuerto.